todo este cúmulo de asuntos explotan en una forma de movilización nacional, ciudadana. Y la gente quiere decidir, la gente realiza el simulacro de ir a votar, al Estado de pronto no es capaz de entender esto, no es capaz de interpretar lo que estoy diciendo de una manera adecuada, porque, todo hay que decirlo, Rajoy está cautivo. ¿Está cautivo de quién? De la ultraderecha. O sea, Rajoy tiene... Sí, claro, Rajoy... Yo entiendo que el talante de Rajoy no aguanta esto, lo aguanta porque es que pierde más de 1 millón de votos. A ver, yo he visto escenas esta Navidad que pensé que estaban olvidadas. Es decir, yo he visto a un conjunto de personas muy amplio, con la mano levantada, cantando el Carasol en un acto público. Eso en Alemania es delito. Esas personas no votan a Merkel en Alemania, esto es muy importante. Merkel no es cautiva de esta gente, pero tenemos a un líder en el Partido Popular que es cautivo de ellos ahora mismo y que no tiene capacidad de llevar a cabo una negociación como imagino que esperan todos los reguladores y supervisores europeos, porque está lo del Banco Central Europeo, el grifo cortado, deuda soberana no se compra más. Claro, esta imagen de Estado y de país nos va a costar, espero equivocarme, nos va a costar mucho dinero. Se suponía que el 21 de diciembre tendría que haber servido, lo comentábamos también con Josep Costa, toda esta situación. ¿Imagina usted que desde el gobierno central se puede resolver la situación judicial que mantiene en la cárcel todavía a 4 personas? Claro, la situación judicial va camino de convertirse en una de estas situaciones laberínticas y complicadas. Tiene 3 etapas fundamentales, es decir, hay una primera etapa donde se inicia una ofensiva judicial que de alguna manera fue frustrada, no tuvo ningún resultado y se estrelló con el hecho palmario de que esto no es un tema de los políticos, es un tema de que millones de personas fueron a votar. Y esto, bien, ahí hay una etapa muy dura que simbólicamente termina con el fallecimiento del fiscal general del Estado, y después pasamos a una segunda etapa durísima para el gobierno español, durísima para el Reino de España. Hasta donde yo tengo memoria, el Reino de España jurídicamente no se ha estrellado nunca así. El Reino ordena, pide a una instancia del mismo club belga, a una jurisdicción próxima de donde tú estás, de tu contexto. No lo estás pidiendo a Marruecos, no lo estás pidiendo a Venezuela, no lo estás pidiendo a Brasil, ni siquiera a Estados Unidos, no, a Bélgica, aquí al lado, un país con el que tenemos una historia relativamente común y de entendimiento máximo. Y el propio Estado español retira, es decir, es mucho peor, casi. Bueno, es verdad que si nos hubieran dicho que no a la vista de las medidas que se están tomando a nivel judicial, hubiera sido escandaloso, pero hay un reconocimiento pleno de que cuando yo he oído ahora a un líder del PP decir, bueno, este señor está fugado, ¿cómo va a tomar posesión del cargo? Perdona, está fugado en un lenguaje que solamente entiendes tú en España. Si hablas en ese lenguaje con Bélgica, no hay entendimiento, y es que Bélgica es como si estuviera aquí. Somos del mismo club, tenemos que tener el mismo canon judicial, los mismos principios en un tema tan delicado, mucho más. Pero justamente los belgas no vieron rebelión ni sedición. No, es que no la hay. Es que no la puede haber. Es que la dogmática penal no es una cosa de locos. Es decir, si ahora resulta que porque yo vaya con una manifestación y voy con 500 y hay 20 que la lían parda, yo delinco, y además sedición, porque pueden decir que es tumultuario, y pueden decir que como nos pusimos en la puerta del Ministerio de Fomento, era para impedir que adoptara alguna resolución. Dice, pero oiga, ¿yo qué tengo que ver? Tendrá usted que manejar lo que es la acción típica penal, ¿verdad? Tendrá usted que demostrar que yo tengo una relación de causalidad con esos hechos, tendrá usted que traer aquí algún indicio de que yo lo planeé, tendrá usted que probarme que yo he cometido un alzamiento público con ánimo de sustituirle y de privarle de las instituciones fundamentales del Estado. Es decir, no tiene nada de eso. Usted no tiene nada de eso. Entonces usted no tiene nada. Y ahí llegamos a la tercera etapa. La tercera etapa, desgraciadamente, ya es el guión del Supremo. El guión de la condena. Es decir, cuando ya el régimen entra en este tipo de velocidad, mete la quinta o sexta, y el régimen es de 4 marchas, mete la cuarta, y con esa cuarta marcha, pues ya ahí va hasta aquello del duelo a garrotazos, ¿no? Es decir, este esquema
desgraciadamente un tanto español en ocasiones, que tenemos todos los españoles, también los catalanes, y que quiere decir que, bueno, oiga, usted no se da cuenta que con este guión no va a ningún sitio, pero R que R. Y como la verdad llega un momento que es absolutamente formal, pues igual que yo estoy condenado, dentro de unos años también estarán ellos condenados por sediciosos y por rebeldes, igual que lo estoy yo, igual que hay tantos condenados de este tipo. Es decir, que no responden a un patrón ni racional, ni de precedentes, estoy hablando de los propios precedentes del Tribunal Supremo, porque si hay un país en Europa que tiene que saber perfectamente lo que es un alzamiento, digo yo que tiene que ser España. Yeah. A ver si va a resultar que lo va a saber mejor Alemania que España. No, aquí lo sabemos igual, no hay ningún problema en esto. Aquí no ha habido ni rebelión ni alzamiento, ha habido esa ruptura del pacto constitucional en el año 2006 con el recurso de inconstitucionalidad y en el año 2010, y después, bueno, las fuerzas políticas, ante una falla en la forja del sistema y ante la incapacidad de dialogar del líder de la derecha, del PP, de Rajoy, porque es víctima entre el aznarismo, la ultraderecha, no paran de atacarle al hombre. Vamos a decir las cosas como son. A ver si va a resultar que solamente le ataca a la izquierda. Dentro de su partido le atacan más o igual. Además, recordemos que en este país tus enemigos son los de tu partido. Por tanto, en una situación así me temo que vamos a una historia larga y a ver quién aguanta más. En este guión que usted dice que ya está escrito, hemos tenido la decisión que se conoció el viernes pasado del Tribunal Supremo, que decidió mantener en prisión provisional a Oriol Junqueras. Se ha apuntado desde algunos medios que si el pasado 1 de enero Junqueras hubiese hecho una referencia explícita a la Constitución o al orden constitucional, hoy estaría en libertad o fuera de la cárcel. Es una nueva antinomia, está la de Zenón y ahora tenemos esta. A ver, si él lo que tiene que decir es que se compromete con la Constitución, yo creo que no hay ningún problema. Se compromete además con la libertad ideológica del artículo 16. Y por tanto se compromete también con el artículo 2, donde hay un primer apartado que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, con respeto a las nacionalidades existentes a nivel histórico y ampliamente reconocido. Yo creo que esto debería de reconocerse fácilmente. Lo que pasa es que no es eso lo que se le pide. ¿Qué se le pide? Lo que se le pide es un postulado ideológico acerca de la Constitución. Es decir, todos juramos la Constitución y la tenemos que respetar, y yo la juré y he dictado un montón de sentencias y las dicto en nombre del rey, pero yo soy republicano. Pero republicano de cajón, que no creo que es la primera, de cajón, que no, es un tema que no tiene, soy republicano, a ver, porque mi familia lo somos y porque lo soy yo. ¿Esto quiere decir que yo no puedo? No, yo tengo mi ideología republicana, lo que pasa es que como se ponen las sentencias en nombre del rey, uno las pone en nombre del rey, uno respeta la monarquía, uno respeta los poderes del Estado constituidos, pero soy republicano. Bueno, pues esto es igual. Oiga, yo soy independentista. ¿Por qué? Pues mire, yo tengo una visión acerca de la autodeterminación de las personas, la elevo y la sublimo a la autodeterminación de los pueblos, interpreto que hay una crisis en España que es insalvable. Yo ya lo era porque tenía una identidad muy marcada a nivel catalán, pero ahora lo soy más, ya está. En esta resolución del Supremo dice, bueno, usted no ha cometido violencia, pero los... Claro, le obliga prácticamente a determinar su postulado ideológico independentista, lo cual carece totalmente de sentido narrativo y sociológico, porque el programa de ese partido dice lo que dice, porque se presenta a las elecciones y no... A ver, que no es un tema de secta, es que está dicho, se sabe por todo el mundo. Entonces parece que hay aquí una trampa, es decir, convocas un proceso electoral y no vale porque ese proceso efectivamente no valía, era un puro simulacro. Ahora lo convocas tú, que lo convocas ilegalmente, porque el 155 de la Constitución no vale para convocar elecciones, ni para cesar al presidente, ni para nada de lo que se ha hecho al nivel de máximos. Y ahora, como el 21D tampoco te cuadra, ahora ¿qué se supone que vamos a hacer? Nuevas elecciones. ¿O cuál es el plan? Quiero decir, esto es una burla muy profunda a la democracia por 2 o 3 millones de ultraderechistas. Esto no lo podemos consentir. Yo creo que todos los grupos políticos se tienen que poner en alerta. Pero el Partido Socialista, el PSC
Izquierda Unida, Podemos, Las Mareas, obviamente los independentistas.